Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a un estudio más de este día domingo con el título Viviendo por el Invisible. Quisiéramos hablar acerca de la fe el día de hoy, cómo nuestros antepasados se centraron y anunciaron este maravilloso don que Dios nos ha dejado como un legado hasta que Él regrese por segunda vez. Ahí donde ustedes están, quisiéramos que nos acompañen, hagan una reverencia. Los que puedan arrodillarse, se arrodillan, los que puedan inclinar su rostro lo hacen, para así mostrar reverencia a Dios y pedirle su ayuda. Vamos a orar. Padre bendito, gracias le damos en esta mañana y que sea usted el único quien pueda ayudarnos a testificar de este maravilloso mensaje. El día de hoy quisiéramos hablar de un tema de importancia para cada uno de nosotros. Abra nuestra mente y nuestro corazón y que todo lo que digamos sea de acuerdo a su voluntad. Le pedimos en la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, viviendo por el invisible. Vamos a una primera pregunta. ¿Qué sencilla definición de fe da la Biblia? En el libro de Hebreos, el capítulo 11, y el verso 1 dice lo siguiente. El libro de Hebreos, si ustedes tienen ahí sus Biblias, acompáñennos, vamos a leer y vamos a meditar en lo que la palabra del Señor dice para el día de hoy. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hablar de fe es hablar de un tema sencillo, muy sencillo de entender, porque la fe proviene únicamente del cielo. Es el don precioso que Dios ha dado a sus hijos para que lo empleen en este tiempo que estamos viviendo. También tenemos, hermanos, una pregunta más. ¿Cómo debe afectarnos la fe en Dios en la práctica? O sea, ¿cómo debe proporcionarse o realizarse esa fe en la práctica? Vamos a leer el libro La Educación en la página 247. La fe significa confiar en Dios. La fe significa confiar en Dios, creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que no conviene. Y sabe mejor qué es lo que no conviene. De modo que nos induce a escoger su camino en vez del nuestro. Noten lo que dice el espíritu de profecía. La fe significa confiar en Dios y creer que nos ama. Es algo sencillo de hacer. Simplemente confiar en Él y creer que Él nos ama. También dice testimonios especiales de la educación. Con Dios todas las cosas son posibles y por la fe podemos asirnos de su poder. Pero la fe no es visión, la fe no es un sentimiento, la fe no es la realidad, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. La fe no es una realidad, dice. La fe no es una visión, la fe es la sustancia de las cosas que esperamos. Los hombres de la antigüedad vivieron creyendo en el reino celestial. Este es el caso de Elías, es el caso de Enoc. Vivieron en este mundo, pero creyendo en las cosas de arriba, en las cosas que no se ven. Hoy por hoy los hombres viven pensando y creyendo en las cosas que ven. Pero los hombres de fe estarán viviendo pensando en las cosas que no se ven. Dice, mis queridos hermanos, poseer fe es poner a un lado el sentimiento y los deseos egoístas. Es caminar humildemente con el Señor, apropiarse de sus promesas,
aplicarlas en todas las ocasiones, creyendo que Dios cumplirá sus planes y propósitos en vuestro corazón y vida por la santificación de vuestro carácter. La fe es poseer, no estar al lado del sentimiento y los deseos egoístas. Hermanos, la fe, dice, es tener propósitos en nuestro corazón. Es depender plenamente, confiar implícitamente en la fidelidad de Dios. ¿Sí? O sea, en otras palabras, mis queridos hermanos, la fe es la acción que debe tener el creyente. No simplemente hablar y que nuestros labios se muevan esas palabras, sino también practicar lo que nosotros estamos predicando. Porque la fe no se desarrolla de esa manera. La fe no se desarrolla simplemente con el pensamiento. También se desarrolla en práctica, hermanos. También es practicar. Si yo menciono que el cristiano vive en el cuidado de Dios, si yo menciono que el cristiano posee grandes rasgos del conocimiento de Dios, entonces yo tengo que también leer las Escrituras para que así pueda yo recibir ese don de gracia que Dios nos ha dado, que es la fe. Entonces, mis queridos hermanos, eso es lo que dice el testimonio. Testimonios especiales de la educación en la página 115. ¿Qué sencilla definición de fe da la Biblia? Vamos a poner la respuesta. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Esa es la respuesta para la primera pregunta. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo debe afectarnos la fe en Dios en la práctica? ¿Cómo debe darse una realización la fe en nosotros cuando estamos creyendo en Dios? Vamos a poner la respuesta. Dice, creer que nos ama. ¿Sí? Creer que nos ama. Eso es lo que tiene que haber como resultado en nosotros. Eso es lo que tiene que darse como resultado en mí y en todos los que hablan de fe y practican la fe. Simplemente creer que Dios nos ama y por la misma razón que nos ama, estaremos seguros y protegidos bajo el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Él será el único amparo y refugio en medio de las tribulaciones que estamos viviendo. Viviendo por el invisible, viviendo únicamente por el único ser que nos ha dado la vida, el único ser que es nuestro Padre Celestial, pero ¿a través de qué? A través de la fe. Tenemos una pregunta más. ¿Cómo podemos ser inspirados por la fe de nuestros antepasados? ¿Cómo podemos ser inspirados por la fe de nuestros antepasados? Hebreos capítulo 11 y el verso 2. Entonces dice lo siguiente. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hay un hombre de fe en la Biblia que nos recuerda de cómo se podían ganar victorias. Es el caso de Abraham, es el caso de Enoc, y podríamos nombrar muchos más, pero de estos dos hombres doy un ejemplo, porque Abraham salió de su tierra y de su parentela para buscar un lugar donde Dios le había mencionado ir. Él no preguntó a dónde iba a ir, solamente lo que hizo es obedecer y creer que Dios lo estaría protegiendo. Y así fue. Díganme ustedes si Abraham sufrió algún chasco cuando salió dejando la tierra que estaba completamente ya envuelta en el paganismo. Díganme si Dios lo abandonó. ¿Es acaso no le dio victoria en todo sentido? ¿Es que acaso Abraham no tuvo lo que era necesario para alimentar su fe? Era también
de recibir lo que Dios le había prometido, la promesa de un hijo que llevaría también para así la descendencia se multiplicara. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, tal es el caso de Enoc, que vivió en un momento de difícil situación donde los antediluvianos amaban simplemente el placer y las cosas, donde todo el pensamiento era de continuo al mal, dice la palabra, pero ellos también fueron recompensados en algún momento de la historia, como Enoc, que fue llevado al cielo sin conocer la muerte. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que aprender mucho de ellos. Por eso la pregunta dice, ¿por qué podemos ser inspirados por la fe de nuestros antepasados? Porque ellos fueron humanos como nosotros, de carne y hueso, porque ellos llevaron, así como nosotros también, un corazón de carne, y que estaban también de un peligro de poder caer, pero se cogieron plenamente de Dios a través de la fe, y confiaron en esas promesas maravillosas que recibirían un día el reino celestial. Entonces, mis queridos hermanos, Joya de los Testimonios en el tomo 1, página 443 dice, aunque los patriarcas y los apóstoles estuvieron sujetos a las flaquezas humanas, por la fe obtuvieron buen renombre, pelearon, dice, sus batallas con la fuerza del Señor y vencieron gloriosamente. Así también podemos nosotros confiar en la virtud del sacrificio expiatorio y ser vencedores en el nombre de Jesús. Si ellos, con esa capacidad humana, se asiaron de la fe y pelearon unas buenas batallas que se les presentaba, ¿acaso nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Acaso nosotros somos diferentes a ellos? ¿O somos menos que ellos? Sin duda que no. Tenemos la misma situación que ellos, muy posible, o también quizás estemos en un estado mejor que ellos. Porque podemos ver nosotros, hoy por hoy tenemos más cosas a nuestro alcance que nos puede llevar más a una consagración completa. Entonces, mis queridos hermanos, dice también Joya de los Testimonios en el tomo 3, en la página 70, en vista de lo que podría haberse hecho si la iglesia hubiese cumplido con las responsabilidades que Dios le diera, ¿seguirán durmiendo sus miembros o se despertarán y reconocerán el honor a ellos concedido por la misericordiosa providencia de Dios? En vista de lo que podría haberse hecho, dice, si la iglesia hubiese cumplido con las responsabilidades que Dios le diera, ¿seguirán durmiendo sus miembros o se despertarán y reconocerán el honor a ellos concedido por la misericordiosa providencia de Dios? Asumirán su cometido hereditario y valiéndose de la luz presente, sentirán la necesidad de levantarse para hacer frente a la urgente emergencia que ahora se presenta. ¿Qué dicen ustedes? Teniendo como ejemplo a los patriarcas y profetas, teniendo como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, el mismo que nos dio un ejemplo total de fe, ¿cómo actuaríamos? ¿Cómo representaríamos el Evangelio de Cristo hoy por hoy? Ojalá que todos se despertasen y manifestasen al mundo que su fe es una fe viva, que aguarda al mundo una crisis vital y que Jesús vendrá pronto. Dejemos ver a los hombres que creemos estar en los deslindes del mundo eterno. Entonces, ojalá que todos despertasen y manifestasen al mundo que su fe es una fe viva. Hermanos queridos, cuando el espíritu de profecía menciona que hay prácticamente hombres que están durmiendo, porque un despertar religioso va a asumir un cargo de un gran misionero, un gran despertar religioso, va a asumir un cargo de ser un hijo de Dios, de ser un mensajero
para estos tiempos. ¿Cómo lo vas a lograr? A través de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estaremos hablando durante la semana cómo se obtiene la fe a través de las Escrituras. ¿Cuál es el medio principal para llegar que nuestros planes se hagan realidad? ¿Quién es el producto de esa fe? ¿Quién es prácticamente el dueño de esa fe? ¿Y quién nos ha proporcionado esa garantía para que nosotros no seamos dejados y abandonados en la tristeza y en la soledad? Dice la pregunta, ¿por qué podemos ser inspirados por la fe de nuestros antepasados? Porque por ella alcanzaron un buen testimonio, ¿sí? Porque por ella ellos alcanzaron buen testimonio. Porque por la fe sus nombres fueron inscritos en el libro maravilloso conocido como las Sagradas Escrituras. Porque por la fe ellos han hecho muchos milagros. Porque por la fe alcanzaron vencer el pecado y caminar sobre él. ¿Qué nos corresponde a nosotros como seres humanos? ¿Qué nos corresponde a nosotros como descendencia de ellos? Porque de alguna manera todo aquel que está en Cristo, descendientes de Abraham somos, dice la palabra. Mis queridos hermanos, en esta mañana estamos hablando viviendo por el invisible. Muchas veces hablamos de fe, mencionamos que tenemos fe, pero simplemente es porque vemos las cosas. En nuestro alcance está cosas que podemos palpar y podemos ver. Y por eso nos confiamos. Y es por eso que nosotros hablamos de fe. Pero si fuera muy interesante que la persona no viera y que esas cosas lo creyera a través de la fe, porque la Escritura lo dice, sería maravilloso. Sería impresionante que un hombre o una mujer viva por fe. Que Dios les bendiga en este día y que desarrollemos la fe en estos estudios que vamos a tener durante la semana y que nuestra fe sea la práctica que tengamos cuando desarrollemos en nuestra vida la vida de Cristo Jesús. Un abrazo, nos vemos el día de mañana en un próximo video.